Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Podemos ponernos todos de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Capítulo 3, versículo 8, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El versículo 8, voy a leerlo nuevamente. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y este es el versículo en el cual nos vamos a enfocar. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado, Señor. Gracias porque además tú la has preservado hasta nuestros días y te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró esta porción nos ilumine en esta mañana y hable a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, si viéramos... Hola. Sí, ok. Hermanos, si viéramos este versículo por primera vez, este versículo de Efesios 3:8, creo que todos consideraríamos que es extraordinario, aun si no supiéramos quién lo escribió. Es extraordinario por las figuras de lenguaje tan audaces e impresionantes que se usa en este versículo. Dice, menos que el más pequeño de los santos, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, inescrutables riquezas de Cristo. Pero el versículo es doblemente extraordinario cuando consideramos quién lo escribió. El autor fue nada menos que el gran apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo, el líder de aquel pequeño y noble ejército de Cristo que dejó una profunda huella en la humanidad. Dice J.C. Ryle, nadie nacido de mujer, excepto su maestro inmaculado, ha dejado una huella tan profunda hasta hoy. Nadie, excepto Cristo, ¿cierto?, ha dejado una huella tan profunda hasta nuestros días como la ha dejado el apóstol Pablo. Algunos teólogos dicen que las influencias más notables en la historia de la cristiandad después de los apóstoles y Pablo como el principal debido a la gran porción que escribió el Nuevo Testamento, después de él Agustín de Hipona y después Calvino en el siglo XVI. Pero creo que la mayoría coincide en que después de Jesucristo Pablo ha sido el gran maestro de la iglesia, y si consideramos su testimonio y su pasado, esto resalta muchísimo más. Pero semejante frase de la pluma de semejante hombre demanda una especial atención de nuestra parte. Por tanto, vamos a anotar tres cosas, los 3 puntos de este sermón. Primero, lo que Pablo dice de sí mismo. Él dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Segundo, lo que Pablo dice de su ministerio. Él dice, me fue dada esta gracia de anunciar, es decir, de predicar, de proclamar. Y tercero, Pablo da a conocer el gran tema de su predicación. Y ese tema, él lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, vamos por el primer punto. Lo que Pablo dice de sí mismo.
Hermanos, el fundador de iglesias famosas, fundó muchísimas iglesias del Nuevo Testamento. El escritor de 14 epístolas inspiradas, el que más escribió, de hecho, del Nuevo Testamento y tal vez posiblemente creo que de la Biblia entera, creo que quien más ha escrito, no solamente en cuanto a cantidad de libros, sino en cuanto a volumen de escritura, posiblemente sea el apóstol Pablo. Por lo menos en el Nuevo Testamento no hay ninguna duda. Habría que comparar luego su contenido con el Pentateuco que escribió Moisés, a ver cuál es más amplio, ¿no? Pero, ¿cómo se describe él? ¿Cómo se describe este hombre a sí mismo? Veamos algunas de sus palabras en sus epístolas. Segunda de Corintios 12:11. Él dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Pero luego en 2 Corintios 11:23 dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. En Filipenses 3:8 dice, estimo todas las cosas como perdidas. Lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Emplea un modo enfático, comparativo y superlativo. Dice, soy el más pequeño de todos los santos. Dice en este pasaje de Efesios 3:8. Hermanos, qué pobre criatura ha de ser el más pequeño de los santos. No obstante, Pablo dice, soy menos que esa criatura. Sospecho que un lenguaje como este es casi ininteligible para muchos que profesan ser cristianos. Algunos dicen, es una forma de hablar. No puede significar otra cosa que la época cuando Pablo daba sus primeros pasos en el evangelio y comenzaba a servir a Cristo, después seguramente tuvo un concepto más alto de sí mismo. Pero podemos estar seguros, como dice J.C. Wright, de que lo que Pablo escribió realmente lo sintió en su corazón. Realmente él se veía como el más pequeño de todos los santos. El lenguaje de nuestro texto no es único. Otros pasajes escritos por él hasta exceden ese lenguaje. A los filipenses les dijo esto, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, dice, sino que prosigo. A los corintios les dice lo siguiente, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que de hecho no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Cristo. A Timoteo le dice lo siguiente, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿cierto? De los cuales yo soy el primero, no el primero en ser salvo, el primero de los pecadores. A los romanos les exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La realidad es que Pablo, a diferencia de muchos cristianos hoy en día y de muchos ministros hoy en día que tienen un concepto muy alto de sí mismo, la realidad es que Pablo veía en lo profundo de su corazón y veía cuántos defectos y cuántas flaquezas había en él. Y sabía que los defectos que habían en su corazón eran mayor que en cualquier otro hombre. Se veía a sí mismo como el más pecador de todos, como el más miserable de todos, como el más pequeño de las criaturas, porque tenía un concepto no alto de sí mismo, sino bajo de sí mismo cuando miraba en su corazón y veía la profundidad de sus pecados. Esto es muy diferente a lo que nos dicen hoy en día, como que mírate a ti mismo, ámate a ti mismo, ¿cierto? Como que busquemos algo en nosotros que nos haga que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, pero si buscamos en nosotros mismos, realmente si buscamos en nosotros mismos, lo único que encontraremos es vanidad, desesperanza, pobreza, pecado. Es que no podemos mirarnos a nosotros mismos. Los ojos de su entendimiento estaban tan abiertos por el Espíritu Santo de Dios que detectaba un centenar de cosas malas en sí mismo. Otros hombres, por supuesto, con marcada miopía, jamás verían lo que San Pablo sí podía ver en sí mismo. En resumen, él poseyendo una gran luz espiritual, tenía una percepción enorme de su propia corrupción natural.
tanto que él estaba revestido de humildad de pies a cabeza. Ahora bien, comprendamos claramente que una humildad como la de Pablo no era una característica únicamente del gran apóstol de los gentiles. Al contrario, es una característica principal de todos los santos más eminentes en todas las épocas. Cuanto mayor es la gracia que los hombres tienen en sus corazones, más profunda es la percepción de su propio pecado. Más luz arroja el Espíritu Santo en sus almas. Y entonces mejor disciernen sus propias flaquezas, sus propias corrupciones y sus propias tinieblas. Observe las expresiones humildes que pronuncia Abraham, que pronuncia Jacob, que pronuncia Job, que pronuncia David, que pronuncia Juan el Bautista, cuando se referían a sí mismos. Estudia, por ejemplo, la bibliografía de hombres santos como Bradford, Hooker, George Elbert, Beveridge, Richard Baxter y McChain. Yo sé que la mayoría de los nombres no los conocemos, pero son los nombres que está mencionando J.C. Wright. Baxter, McChain son los únicos que me son conocidos. Note las características que todos comparten. Cuando lea sus bibliografías, todos sentían profundamente sus pecados. Tal vez uno puede sentirse tener una alta estima de uno, sentirse muy alto a los ojos de Cristo, como que somos indispensables en su reino, y así es como nos sentimos muchas veces nosotros. Es que si yo no hago esto, ¿quién lo hará? Es que yo soy indispensable en esta iglesia, es que yo soy indispensable en la reforma en Colombia, en la reforma en Latinoamérica. Sí, tal vez uno puede tener ese concepto de uno, un concepto muy puro de uno, pero si nos comparamos con nuestro prójimo más cercano, seguramente tendremos ese concepto. Si me comparo con mi hermano de aquí al lado, seguramente diré, yo no soy tan pecador como él. Si me comparo con mi otro hermano del otro lado, diré, no, es que yo soy más diligente que él. Yo sirvo más en la iglesia. Yo me congrego todos los domingos, hay algunos que no se congregan. Entonces nos comparamos con el que no se congrega. O nos comparamos con aquellos que no sirven en la iglesia, los que no vienen a hacer el aseo, los que no tienen ningún compromiso con la iglesia. Nos comparamos con aquel que ha caído en pecado. No, mira, el hermano se fue al mundo, cayó en pecado, pero mírame, yo sigo así, aquí perseverando. Y entonces tenemos un concepto muy alto de nosotros. Pero si analizas tu vida a la luz de las Escrituras y de la vida de Cristo, notarás cuán pecador eres. Notarás cuán pecador eres. Incluso a veces podemos compararnos con otros hombres que parecen muy puros y sentirnos muy indignos. Hay algunos hombres que a nuestro alrededor que inspiran mucha pureza, ¿no? Que uno los ve y dice, este hermano llega en un carruaje a la iglesia, un carruaje de fuego, y se va en un carruaje de fuego otra vez. Parece un hombre demasiado piadoso, un hombre demasiado santo, y hace que nos sintamos indignos. Uno puede compararse con la entrega de Agustín de Hipona, de Ireneo, de Juan Calvino, con la piedad que uno ve en Tertuliano, en Atanasio, en John Owen, en Baxter, en Thomas Godwin, o con la diligencia que uno ve en los misioneros como William Carey, en la diligencia de la escritura de Gerardus Voss, Germán Babbing. Pastor y yo siempre hablamos de Germán Babbing, quedamos admirados esa pluma que tenía ese hombre. Y cuando nos comparamos con ellos nos sentimos muy pecador, por no aprovechar el tiempo lo suficiente tal vez, y por no ser tan piadosos como estos hombres. Uno lee los libros de Vicky y dice, wow, qué pecador soy. Ese Vicky debe ser un hombre increíble en su casa, ¿no? Con los devocionales, con su familia. Vicky siempre habla de eso, los devocionales en la casa, la educación de los hijos, y uno se mira a la luz de Vicky y uno dice, qué pecador soy yo. Sin embargo, estos hombres son tan pecadores como nosotros. Estos hombres tenían un concepto claro de cuán pecadores eran, porque comparaban su vida no a la luz de su prójimo, sino a la luz de las Escrituras y del Cristo que ahí se revela. Y cuando comparamos nuestra vida con ese estándar, con esa vara, veremos cuán pecador somos. Los grandes hombres en cada época de la historia eclesiástica, desde Pablo hasta hoy, siempre han estado revestidos de humildad, porque saben cuán pecadores son.
Los primeros pasos, hermanos, hacia el cielo son los de un profundo sentido del pecado y una opinión baja de nosotros mismos. Tampoco es para que vayamos por la calle diciéndole a la gente, mira qué humilde soy, mira cuán humilde soy. Como dice Bob Paxson, la humildad es como el silencio. Apenas usted la menciona, desaparece. Cuando usted dice que usted es muy humilde y se siente orgulloso de su humildad, ya usted no es ningún hombre humilde. Usted es un hombre orgulloso. Comprenda aquel gran principio bíblico de que tenemos que comenzar por sentirnos malos y que hasta cuando realmente sintamos cuán malos somos, nada sabremos de la bondad o de la salvación cristiana. Bienaventurado el que ha aprendido a acercarse a Dios con la oración del publicano. Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y no con la oración del fariseo, ¿no? Señor, mira todo lo que yo hago, diezmo de todo lo que gano. No faltan mis ofrendas en la iglesia. Me congrego todos los domingos, hago ayunos 2 veces al mes. Pero la oración que necesitamos es la del publicano. Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Así que procuremos ser humildes. No hay otra gracia que le quede mejor al creyente. ¿Qué somos que justifique que nos sintamos orgullosos? ¿Qué cuerpo como el cuerpo del hombre requiere tanto cuidado y tanta atención y es cada día tan deudor a la mitad de la creación por su comida y por su ropa? ¿Qué poco saben los más sabios de los hombres? Y los hay pocos. ¿Cuán ignorante es la mayor parte de la humanidad? ¿Y cuánto sufrimiento generan por su ignorancia? Decía Job, somos de ayer y nada sabemos. Procuremos ser humildes. No hay gracia más apropiada para el cristiano. El servicio de comunión en nuestra iglesia está repleta de estas expresiones humildes donde debemos reconocer cuán pecador somos y cuán dependientes somos de Dios. En nuestro servicio de oración tenemos primero el llamado a la oración. Es lo primero que se hace. El llamado a la oración, pedirle al Señor que esté con nosotros hoy, que nos hable, que si Él no está con nosotros, nada hacemos aquí, que le necesitamos, que necesitamos que Él reciba este culto de oración, que lo reciba y que esté con nosotros en este momento, que vea nuestra miseria, que tenga misericordia de nosotros, que se ponga en nuestra miseria. Y entonces lo segundo que hacemos es la confesión de pecados. Leer la ley de Dios para ver cuán pecadores somos. Si tenemos un concepto alto de la ley de Dios y tal vez sea bueno volver a una serie sobre los 10 mandamientos para que entendamos la profundidad de cada mandamiento y veamos cuán pecadores somos. Pero cuando se lee la ley de Dios cada domingo es para mostrarnos que somos unos tremendos pecadores y que lo primero que debemos hacer al acercarnos a Dios es pedirle perdón por nuestros pecados. Acercarnos reconociendo eso y luego tenemos la lectura pública, donde queremos que Dios hable a nuestras vidas, donde no queremos escuchar la opinión de los hombres, queremos escuchar lo que Él tiene que decirnos, reconociendo nuestras fallas, reconociendo que dependemos de Él. Y luego tenemos la oración de intercesión. ¿Qué hacemos en la oración de intercesión si no es reconocer que necesitamos que Dios nos ayude, que necesitamos que Dios ayude a los enfermos de la iglesia, que Dios nos dé diligencia, que Dios guarde a los pastores de la congregación, que Dios nos provea trabajo, que Dios nos bendiga económicamente a la iglesia, que Dios nos provea de un templo, que Dios ayude a nuestros demás hermanos, que Dios ayude a nuestros niños, a nuestros hijos a estar atentos en el culto, a que las promesas de salvación se cumplan en ellos. Y luego tenemos los cánticos donde adoramos a Dios, donde le cantamos por su gloria, por lo que Él ha hecho por nosotros. No le cantamos por lo que nosotros hemos hecho por Él. Aquí nadie ha hecho nada por Dios. Todo lo que hacemos son obras que estaban predestinadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Y luego tenemos la predicación, donde reconocemos que necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos exhorte, que Dios nos consuele, que Dios nos anime. Necesitamos que Él hable en nuestra vida y luego confesamos el credo, que no es otra cosa que decir: estamos unidos a una misma iglesia histórica. Esta no es la única iglesia que salva. Esta iglesia no se llama Iglesia Reformada la única que salva. No.
Tenemos una historia de generación en generación, un credo que nos une a la profesión de todos los demás santos en la Iglesia Universal. Y luego tenemos la Santa Cena, donde reconocemos que necesitamos que Dios nos santifique. Necesitamos que Él fortalezca nuestra fe. Necesitamos apropiarnos de su sacrificio y por tanto necesitamos estas señales donde podamos palpar ese sacrificio y realmente sentir que Él murió por nosotros. Y luego tenemos las ofrendas. ¿Y qué son las ofrendas? Y no otra cosa que reconocer que damos a Dios de lo que Él nos ha dado, que nada nos pertenece y que lo que tenemos es que le damos a Él porque Él nos ha dado todo, pero todo es suyo. Y luego tenemos la bendición pastoral, donde reconocemos el que está bendiciendo no es el pastor realmente, es Cristo a través de las palabras del pastor, donde reconocemos que necesitamos la bendición de Cristo, la bendición de Dios. Y por último, la doxología, exaltando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El culto es una demostración de humildad. Y por eso es necesario que todo nuestro ser se involucre en cada aspecto del culto. Porque en cada aspecto reconocemos nuestra total dependencia de Dios. O por lo menos eso es lo que deberíamos reconocer. Así que procuremos todos ser más humildes. Escrito está de nuestro bendito Salvador, aunque Él no tuvo pecado. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, y recordemos lo que dice un versículo antes: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, ese pasaje nos muestra la profundidad de la humillación de Cristo. Hermanos, Él es Dios, Dios Hijo, sentado en un trono recibiendo la adoración de ángeles, de principados, de arcángeles, de querubines. No conocemos mucho del reino celestial, pero todos esos seres que están ahí están adorando siempre a nuestro Cristo. Estando en la gloria celestial, decidió tomar nuestra naturaleza humana. Una naturaleza, por supuesto, la de Él no estaba caída en pecado, pero la naturaleza humana es abismalmente y sustancialmente diferente a la naturaleza divina. Y sin embargo, Él tomó la naturaleza humana. Eso es despojarse a sí mismo, humillarse a sí mismo. Es decir, no recuerdo ahora las expresiones de Agustín de Hipona, pero Agustín de Hipona dice: el agua tenía sed. Es decir, siendo Él el agua de vida, tomó nuestra naturaleza para tener sed. Siendo Él el pan de vida, se hizo hombre para tener hambre. Y tuvo todas nuestras debilidades. Pero no solamente eso, es que ya tomar la naturaleza humana siendo Dios ya es una humillación grande. Pero ¿cómo se encarnó? Se pudo haber encarnado en la casa del emperador romano, siendo hijo del emperador romano, y hubiese nacido en palacios, hubiese crecido en la casa en la casa de Faraón, como lo hizo Moisés, ¿no? En palacios, en lujos, en educación, las mejores comodidades. Pero se encarnó y nació en un pesebre, en un establo, y nació en una casa humilde y creció en un lugar humilde. El lugar más humilde que había en Israel era Nazaret. De tal manera que cuando los hombres vieron a Jesús dijeron: de Nazaret puede salir algo bueno. Era el lugar más despreciado de esa región. Es decir, su humillación fue total. No solamente tomó la naturaleza humana, sino la forma como tomó nuestra naturaleza. Naciendo en un lugar humilde, siendo un hombre humilde, un carpintero, ¿no? Y teniendo discípulos humildes, viviendo en una región humilde. Y no solamente eso, sino que además recibió la muerte. Es decir, Él entregó su vida para morir, Dios muriendo. Y no solamente eso, sino la forma como murió. Podía morir de cualquier forma, pero escogió la peor, la más humillante, que era morir en una cruz. La cruz era la condena para los peores criminales del Imperio Romano.
Por eso el autor nos dice, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Pero qué muerte? Muerte de cruz. Por eso haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, ninguno de nosotros, al compararse con lo que hizo Cristo, nos damos cuenta que no tenemos nada, no somos nada, nada somos. Los hombres que más son atraídos hacia el cielo, más se deben revestir de humildad. Solo el cielo nos habrá de enseñar plenamente lo humilde que deberíamos ser. Solo entonces, cuando estemos dentro del velo y miremos todo el camino de la vida por donde fuimos conducidos, solo entonces comprenderemos completamente la necesidad de ser humildes y lo hermoso que es serlo. Arrojemos nuestras coronas delante del trono. Arrojaremos, dice J.C. Wright, nuestras coronas delante del trono en ese momento, cuando estemos en el cielo. Y comprenderemos lo que el gran teólogo quiso decir cuando afirmó lo siguiente: el himno en el cielo será lo que ha hecho Dios. Todos en el cielo cantarán lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso todos nos inclinaremos ante este rey. Así que miremos el concepto que Pablo tenía de sí mismo. Pero en segundo lugar, veamos el ministerio del apóstol. Lo que Pablo dice acerca de su ministerio. Él dice: me fue dada esta gracia de anunciar, de proclamar, es decir, de predicar. Predicar la palabra de Dios, hermano, es una gracia. No solamente de hacerlo desde el púlpito, que es una gran gracia, sino ir y anunciarles a otros hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es una gracia. Es Dios dándonos esa gracia para predicar a otros. Es un privilegio que podamos anunciar las buenas nuevas de Dios. Es un privilegio que Dios nos dé esa gracia. Dice el apóstol Pedro que aún los ángeles anhelan contemplar la predicación, ¿no? Es la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. El significado de esta frase en Efesios 3:8, me fue dado el privilegio. El significado de esta frase es claro, es: me fue dado el privilegio de ser un mensajero de las buenas nuevas. No es una carga, no debe ser una carga para nosotros anunciar las buenas nuevas. Este es un privilegio que se nos ha sido dado. El apóstol Pablo lo reconoce de sí mismo. He sido comisionado para ser el heraldo de las nuevas de gran gozo. Esa es la idea que está en este pasaje. Esta responsabilidad es ser predicador, evangelista, embajador del reino de Dios, mensajero de Dios y heraldo de las buenas nuevas a un mundo caído. Eso es un privilegio. Dice en otro lugar el apóstol Pablo: no me envió Cristo a bautizar, ¿cierto?, sino a predicar el evangelio. Esto no significa que un ministro no deba administrar la Santa Cena o el bautismo. Pablo no está diciendo que él no debería bautizar, ¿cierto? Tampoco significa que el ministro no deba hacer evangelismo, visitar a los enfermos o dar consejería. Lo que este pasaje sí significa es que la función principal de un ministro es proclamar el evangelio de Cristo. Eso es lo primero que Dios le ordenó a Pablo, no bautizar. Y no solamente de un ministro, es el deber principal de cada cristiano. Claro que debes estudiar, claro que debes trabajar, claro que debes formar una familia y comprarte una casa, un carro, lo que quieras, pero nunca te debes olvidar de esta labor que se te encomendó: predicar la palabra de Dios. Es un privilegio y es una labor que se te ha encomendado. En las epístolas leemos expresiones como: manifestó su palabra por medio de la predicación. Yo fui constituido predicador para que por mí fuese cumplida la predicación. Eso está en Tito y en Timoteo, en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo. Y como broche de oro, una de sus últimas exhortaciones
a su hijo espiritual Timoteo, cuando lo dejó a cargo de una iglesia organizada, es esta frase concisa y expresiva: que prediques la palabra. Le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4:2. Así que en resumen, creo que el apóstol quiso que comprendiéramos que no importa lo variadas que sean las obras por las cuales el pastor es apartado, debe hacer muchas obras el ministro y nosotros también, pero la primera, más importante y principal, es ser predicador de la palabra de Dios. Nunca un ministro debe descuidar la predicación de la palabra por otras responsabilidades. Y nosotros como cristianos tampoco deberíamos descuidar el compartir el evangelio a otros por nuestras demás responsabilidades. Nunca debemos descuidar el anunciar el evangelio. No debemos verlo nuevamente como una carga, es un privilegio. Me fue dado esta gracia de anunciar, de predicar. Así que en primer lugar, grabemos bien en nuestra mente que el ministerio cristiano es una institución bíblica. Les recomiendo que sencillamente lea las epístolas a Timoteo y a Tito para que se dé cuenta de esto. El ministerio cristiano es una institución bíblica. En segundo lugar, grabemos bien en nuestra mente que el ministerio cristiano es una provisión sabia y útil de Dios. Hermanos, necesitamos ministros bíblicos. Las iglesias necesitan ministros bíblicos, ministros que estén enfocados en predicar el mensaje que Dios nos ha encomendado. No nuestros sueños, no nuestras visiones, no nuestras imaginaciones. Lo que Dios nos encomendó, nos guste o no. Decir, hay veces que me toca predicar pasajes que yo no quisiera predicar. Y ese pasaje es muy duro. Este pasaje es muy fuerte para ser predicado en la iglesia. Pero hermano, es que no es mi deber juzgar qué es fuerte y qué no es fuerte. Es mi deber traer el mensaje que Dios ha encomendado en la palabra. Es nuestro deber como ministros de esta iglesia anunciar y no reducir las demandas del evangelio. Anunciar las demandas del evangelio sin reducirlo. Y esto ha sido una provisión sabia y útil que Dios ha dado. Asegura el mantenimiento regular de las ordenanzas de Cristo y de los medios de gracia. Proporciona un mecanismo subyacente para promover el despertar de los pecadores y la edificación de los santos. Nuestro Dios es un Dios de orden y obra a través de medios para que haya predicación de la palabra sin interrupción semana tras semana, para que haya administración de las ordenanzas, la Santa Cena, bautismo. No puede haber un plan mejor que la designación de una orden regular de hombres que se entreguen totalmente a los negocios de Cristo, que puedan enfocarse en la predicación de la palabra y en todo lo demás que corresponde al culto. Dios así lo ha querido. Es decir, no es absurdo cuando pensamos en pastores que solamente viven para predicar y para atender una iglesia. Es que es lo que Dios ha querido. Dios ha querido que funcione de esa manera. No es la manera como muchos quisieran, pero es la manera como Dios cree que funciona su iglesia. ¿Sí? A veces, como pastores, uno cree que debería hacer muchas otras cosas para poder sostener su casa, por supuesto, para poder sostener su hogar y quisiéramos que el ministerio fuese reducido a ciertas cosas, pero no es lo que está en la palabra. No es lo que Dios ha querido instituir para la iglesia. Por tanto, debemos tener en alta estima el ministerio pastoral. No solamente los pastores de esta iglesia, sino los pastores de muchas otras iglesias. Y orar al Señor para que envíe pastores bíblicos a otras iglesias. Que el Señor envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Aunque hay muchos obreros, pero muchos de esos obreros son lobos encubiertos, ¿cierto? O personas sin una preparación adecuada. Así que en esta congregación, hermanos, tenemos un gran privilegio, y no lo digo por mí, pero tenemos un gran privilegio, ¿cierto?, con los pastores de esta iglesia que se enfocan en la palabra, que predican la palabra, que dan testimonio y ejemplo a la iglesia con la palabra y que en ningún momento buscan el interés de la iglesia ni el beneficio, digamos, el interés personal de la iglesia, el interés propio, ¿me hago entender? El interés propio con respecto a la iglesia, no sé cómo transmitir esa idea.
En tercer lugar, grabemos bien en nuestra mente que el ministerio cristiano es un privilegio honroso. Hermanos, es un honor ser embajador de un rey. Ser embajador de Cristo. Ser embajador de cualquier nación debe ser un gran honor. Pero aquí no somos embajadores de cualquier nación. Somos embajadores del rey de los cielos. El creador de las galaxias, del universo, del cosmos, de nuestro sistema solar. Dice J.C. Ryle, antes de la invención del telégrafo, J.C. Ryle está escribiendo en el siglo XIX, siglo XVIII, dice, antes de la invención del telégrafo, era un honor y una distinción codiciada anunciar noticias como la victoria de Trafalgar y Waterloo, son victorias militares. Y cuánto más grande honor es ser embajador del rey y proclamar las buenas noticias de la victoria obtenida en el Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian en el evangelio. El apóstol Pablo tiene esta imagen en mente, un mensajero que va a llevar buenas noticias a su nación. Cuando habían buenas noticias en una batalla, el pueblo ganaba, el mensajero iba corriendo y lo más rápido que podía para ir a la nación y dar la buena noticia. Hermanos, pasó esto. Y la gente se alegraba. Y eso es lo que tiene Pablo en mente, que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando tienen buenas noticias que quieren ir y comentarlo rápido a los demás, ¿no? Me pasa todo el tiempo cuando hay buenas noticias para la iglesia, me pican los pies por dar un anuncio aquí y decirles lo que pasó. ¿Sí? Bueno, pero eso es lo que Pablo está diciendo, que es el privilegio de anunciar el mensaje de Cristo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la victoria obtenida en el Calvario. Servir directamente a tal Señor, anunciar semejante mensaje sabiendo que los resultados de nuestras obras, si Dios la bendice, son eternos. Es, sin lugar a dudas, un privilegio. Que Dios salve a hombres a través de la predicación y que esta salvación sea eterna. Entonces es un privilegio proclamar este mensaje. Otros pueden trabajar por una corona corruptible. En cambio, el siervo de Cristo debe esforzarse porque está trabajando por una corona incorruptible. Ya sea que los hombres se escuchen o no, ya sea que los hombres se escuchen o no, el puesto de un embajador fiel es un puesto honroso. Es digno de notar lo que un anciano misionero a los 96 años dijo en su lecho de muerte. Dijo lo siguiente: lo mejor de lo mejor que pudo hacer el hombre es predicar el evangelio. Lo mejor de lo mejor que puede hacer el hombre es predicar el evangelio. Así que todos los que oran, no dejen de elevar súplicas y oraciones intercesoras por los siervos de Cristo. Hermanos, que nunca falte una buena medida de oración aquí y en el campo misionero. De modo que estos hombres se mantengan fieles en el evangelio y santos en su diario vivir y que tengan cuidado de sí mismos y de la doctrina, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice J.C. Ryle, recordemos que nuestro ministerio es también uno de profunda y dolorosa responsabilidad, porque atendemos a las almas como quienes han de dar cuenta por ellas. Hechos 13:17. Atendemos a las almas como los que han de dar cuenta por ellas, es decir, Dios nos llamará a cuenta por todas las almas que puso en nuestras iglesias. Nuestra misión sería fácil, dice J.C. Ryle, si se tratara solamente de leer los servicios, dirigir el culto de oración, administrar los sacramentos, usar vestimentas especiales, el clérigo, las togas, conducir una serie de ceremonias, ejercicios, gestos y posturas. Eso sería fácil, pero eso no es todo. Tenemos que entregar el mensaje de nuestro Señor. Tenemos que declarar todo el consejo de Dios y no guardarnos nada que sea provechoso. Así que es una gran responsabilidad estudiar la palabra para transmitir la palabra sin distorsionar la palabra. Si a nuestras congregaciones no les anunciamos toda la verdad,
podemos arruinar para siempre sus almas inmortales. La vida y la muerte están en poder de la predicación, de la boca del predicador cuando predica, por supuesto, la palabra. Por eso con razón decía el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Así que pido una vez más que ore por nosotros. ¿Quién es suficiente para esta tarea? ¿Quién es suficiente para esta tarea? Yo creo que ningún pastor se siente suficiente para esta tarea. Ningún pastor que sea bíblico se siente suficiente para esta tarea. Recuerde el viejo dicho de los padres de la iglesia: nadie está en peor peligro espiritual que los pastores. Es fácil que nos critiquen y nos encuentren defectos, hermano. Yo estoy leyendo a J.C. Ryle, no son mis palabras. Es fácil que nos critiquen y nos encuentren defectos. Tenemos este tesoro, dice el apóstol Pablo, en vasijas de barro, para que la excelencia somos hombres con las mismas pasiones que todos y no somos infalibles. Ore por nosotros en estos días de prueba, de tentaciones, de controversia. Pida que a nuestra iglesia nunca le falten pastores, que nunca le falten diáconos firmes en la fe, que sean audaces como leones, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El mismo que dijo: me fue dada esta gracia de anunciar, dijo también en otra ocasión: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Segunda Tesalonicenses 3, versículos 1 y 2. Así que en tercer lugar, hermanos, notemos en último lugar lo que el apóstol Pablo dice del gran tema de su predicación. Lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Usted ha leído esa palabra alguna vez en otro lugar que no sea en Efesios? Inescrutables riquezas de Cristo. Habiendo encontrado paz por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz, es indudable que Pablo querría contarle a otros hombres lo que pasó en su encuentro con Jesús. Nunca perdía su valioso tiempo exaltando una mera moralidad sin raíces. Siempre iba al fondo de cada cuestión y le mostraba a los hombres la gran enfermedad humana, su estado desesperante como pecadores, pero por supuesto al gran médico que necesita el mundo enfermo de pecados. Hermanos, recordemos quién era este apóstol antes de ser cristiano, ¿cierto? Era uno que perseguía a la iglesia, de Cristo, y una vez se le apareció Cristo, le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo en ese momento, ¿no? ¿Por qué me persigues? Pero Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Y entonces Cristo se lo toma personal. Y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ese momento la vida de Saulo cambió para siempre. Su vida se fue transformada, hubo un verdadero arrepentimiento. Y Pablo no hacía otra cosa que proclamar al Cristo que le salvó. Entonces mostraba el pecado del mundo, pero mostraba al gran médico que el mundo enfermo de pecado necesitaba. Además, el hecho de que predicara a Cristo entre los gentiles concuerda con todo lo que sabemos de su línea de acción en todo lugar y en todas las gentes. Donde quiera que viajaba y se ponía de pie a predicar, en Antioquía, en Listra, en Filipo, en Atenas, en Corinto y en Efeso, entre los griegos y entre los romanos, entre los letrados e iletrados, entre los estoicos y los epicúreos, ante los ricos y pobres, ante los bárbaros y escitas, ante los libres y esclavos, Jesús
y su muerte expiatoria, Jesús y su resurrección eran el tema central de sus sermones, donde quiera que se paraba. Por supuesto, variaba sabiamente su método de presentarlo. En el Areópago ante los sabios filósofos griegos y en las sinagogas ante los religiosos y legalistas judíos, Pablo variaba su método para presentar el evangelio, pero en última su mensaje era el mismo. Según su auditorio variaba, pero el tema y el corazón de su predicación era el Cristo crucificado, el Cristo Salvador. Así que las inescrutables riquezas de Cristo es un lenguaje fuerte y es un lenguaje ardiente con el que siempre recordaba su deuda con la misericordia y con la gracia de Cristo. Le encantaba mostrar con sus palabras la intensidad que sentía. Pablo no era un hombre que decía cosas a medias. Nunca olvidó el camino a Damasco. Nunca olvidó la casa de Judas, la calle llamada derecha, es decir, el lugar donde él fue, donde Dios lo llamó. La visita del buen Ananías, las escamas que cayeron de sus ojos. Nunca olvidó su propia experiencia maravillosa de pasar de muerte a vida. Estos hechos siempre estaban a flor de piel en su mente y entonces no se conformaba con decir, me fue dada esta gracia de anunciar. No, él amplía su tema, lo llama las inescrutables riquezas de Cristo. Le fue un privilegio dado anunciar estas inescrutables riquezas que hay en Cristo. Pero ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando se refirió a las inescrutables riquezas? Dice J.C. Ryle, solo podemos ofrecer conjeturas de lo que él tuvo la intención de decir exactamente. No obstante, puede ser provechoso determinar detalladamente algunas de las cosas que con toda probabilidad él estaba pensando. En primer lugar y sobre todo, grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Hermanos, esta unión del hombre perfecto y el Dios perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo es un gran misterio que ni siquiera podemos empezar a comprender. Cómo una persona puede ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sin que se entremezclaran sus naturalezas, sin que se dividieran. Él era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Cómo les explico eso? No se los puedo explicar. Solamente les puedo decir, les puedo dar esa declaración. Lo demás no lo entiendo. Y cuando queremos entenderlo y queremos decir cosas sobre ello, terminamos diciendo herejías. Es un hecho más allá de nuestra capacidad de captar. Pero misteriosa como pueda ser esta unión, es una riqueza de paz y consolación a todo el que la acepte. Hermanos, el poder y la compasión infinita se unen. El poder de Dios y la compasión infinita se unen y se combinan en nuestro Salvador. Si hubiera sido únicamente hombre, no nos hubiera podido salvar. Si hubiera sido únicamente Dios, no hubiera podido compadecerse de nuestras debilidades, no hubiera padecido siendo tentado en todo para socorrernos. Siendo Dios, es poderoso para salvar. Y siendo hombre, es totalmente apto para ser nuestra cabeza, para ser nuestro representante, para ser nuestro sustituto, para ser nuestro amigo. Eso es inescrutable riqueza que hay en su persona. Es una verdad rica y preciada el que nuestro Señor sea Dios y hombre. Él es Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A esa doctrina se le conoce como la unión hipostática, la unión de las hipóstasis, es decir, la unión de dos naturalezas en una persona. Y los primeros 5 siglos de la iglesia, eso fue herejía tras herejía, porque la gente no lograba entender este misterio. Hasta que los teólogos se dieron cuenta que lo único que podían decir era afirmar lo que las escrituras decían sin tratar de comprender el misterio. Si queremos comprender el misterio, caeremos en herejía. No se puede comprender este misterio. Estas son las inescrutables riquezas que hay en su persona. En segundo lugar,
Grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en la obra que Cristo realizó por nosotros cuando vivió, cuando murió y resucitó aquí en la tierra. De hecho y en verdad, Él completó la obra que su Padre le había encomendado. La obra de expiación por el pecado, la obra de reconciliación y la obra de redención y la obra de santificación y la obra de sustitución. Él completó todo eso siendo el justo, muriendo por los injustos. Yo sé que esos términos son complejos: expiación, reconciliación, redención, santificación, sustitución, pero son los términos que mejor reflejan lo que se quiere decir. Y son los términos que usan las Escrituras. Y aquí están las inescrutables riquezas de lo que Él ha hecho por nosotros. Es demasiado profundo. Como hemos cantado en otros días, ¿no? Si pudiéramos escribir y el cielo fuera un cuaderno, no podríamos describir, ¿cierto? No recuerdo si así es como dice, pero más o menos va por ahí. Pero no podríamos describir lo que Él hizo por nosotros. En tercer lugar, grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en los oficios que Cristo realiza en este momento al vivir por nosotros a la diestra de Dios. Él está sentado en este momento reinando a la diestra del Padre. No es un rey en el exilio. No está durmiendo en estos momentos. Cristo, desde que resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre y desde ahí está reinando sobre el mundo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, tuvo la visión y vio a Cristo entronizado. Él está entronado ahora, no es un rey en el exilio, es un rey reinando. Y Él en este momento es mediador, es abogado, defendiendo nuestra causa. Es sacerdote, es intercesor, es pastor, es obispo, es médico, es capitán, es rey, es señor, es cabeza, es precursor, es hermano mayor y es esposo de nuestras almas. Me quedé con la imagen del abogado. Ahí una vez vi una película que está basada en la vida real, ¿no? De un hombre que hizo demasiadas atrocidades y bueno, según la ley, todo hombre tiene derecho a un abogado. Así que este hombre con demasiadas atrocidades necesitaba un abogado. Y este abogado tenía que defender esa causa que estaba perdida. Y esa abogada buscaba todas las formas de mostrar la inocencia o de reducir la pena de su cliente, ¿no? De su cliente perverso y malo. Y yo decía en ese momento, y recuerdo que eso fue hace varios años, estoy recordando algo de hace 7, 8 años, y yo decía al ver la película, oye, pero ese abogado, ¿cómo se le ocurre defender a ese señor? O sea, yo no podría defender a un hombre como eso, un hombre tan perverso como eso, ¿no? O sea, ¿qué hombre ¿qué hombre puede defender esa causa? Y en ese momento recordaba que es que eso somos nosotros, y Cristo es nuestro abogado. O sea, ¿qué hombre puede defender nuestra causa? Tan malo y perverso como somos. Hermano, Cristo es el abogado que defiende nuestra causa. Que defiende nuestra causa. Para que los que viven la vida de fe y buscan primeramente el reino de Dios, para los que viven la vida de fe y buscan primeramente el reino de Dios, cada oficio es tan precioso como el oro. Cada oficio que Cristo desempeña es precioso como el oro. Grabemos también en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en los nombres y en los títulos conferidos a Cristo en las Escrituras. Pensemos por un momento en títulos como Cordero de Dios, el pan de vida, la fuente de agua vida, la luz del mundo, la puerta, el camino, la vid, la roca, la piedra angular, el manto del cristiano y el altar del cristiano. Reflexione sobre cada uno de estos títulos y considere cuánta riqueza contienen. Para el cristiano auténtico, el análisis de cada título dará como resultado una riqueza de verdades benditas. Por último, grabemos en nuestra mente que hay inescrutables riquezas en las características, en las cualidades, en los atributos, en las disposiciones, en las intenciones de la mente de Cristo hacia el hombre que nos son reveladas en el Nuevo Testamento.
hermanos, se nos dice que en Él hay riquezas de misericordia, amor y compasión por los pecadores. En Él hay riquezas de poder para limpiar, para perdonar y para salvar perpetuamente. En Él hay riquezas de buena voluntad para recibir a todo el que viene a Él arrepentido y creyendo. En Él hay riquezas de habilidad para cambiar por su espíritu el corazón más duro y el carácter más malo. En Él hay riquezas de tierna paciencia para sostener al creyente más débil. En Él hay riquezas de fortaleza para ayudar a su pueblo hasta el fin, a pesar de todo obstáculo exterior e interior. En Él hay riquezas de compasión por todos los desalentados que le llevan a Él sus problemas. Y por último, pero no menos importante, en Él hay riquezas de gloria para otorgar recompensa cuando vuelva para resucitar a cuando vuelva para resucitar a los muertos y reunir a su pueblo a fin de que moren en su reino. En Él hay todas estas riquezas. Así que no hay riquezas, hermanos, no hay riquezas que se comparen a las que tiene Cristo para su pueblo. No hay riqueza que se compare con eso. Porque estas riquezas son inescrutables. Es difícil estimar correctamente su valor. Hermanos, son una mina que no importa cuánto se trabaje, nunca se agota. Son como un manantial que no importa cuánta agua se saque de ella, nunca se seca. Es como el sol en el cielo que ha brillado durante miles de años y sigue dando luz, vida, calor y fertilidad a toda la superficie del globo. No existe un árbol ni una flor tampoco en Europa, en Asia, en África o en América que no sea deudora al sol. Y el sol sigue brillando de generación en generación, una temporada tras otra, saliendo y poniéndose con una regularidad absoluta, dando a todos sin tomar nada de nadie, siendo hoy la misma luz y el mismo calor que fue el día de la creación. El sol es sin duda alguna el gran benefactor de la humanidad. Bueno, pero esta ilustración se queda corta cuando lo comparamos con Cristo. Agustín de Hipona decía que Cristo es el sol del sol, pero ni siquiera eso se compara a lo que es Cristo realmente. No hay ninguna analogía sobre la creación que pueda decirnos realmente lo que es Cristo para el mundo. Lo mismo sucede con Cristo. Si es que alguna ilustración puede acercarnos a la realidad de Él. Él sigue siendo el sol de justicia para toda la humanidad, como dice Malaquías 4:2. Millones de personas han beneficiado de Él en el pasado y con sus ojos puestos en Él vivieron tranquilos y tranquilos murieron. Miriadas de personas en este mismo momento están tomando de Él su dosis diaria de misericordia, de gracia, de paz, de fortaleza y de ayuda, encontrando que en Él mora toda plenitud, como dice Colosenses. No obstante, estoy seguro de que desconocemos la mitad de la riqueza que Él guarda. Estoy seguro de que desconocemos la mitad de la riqueza que Él guarda. Muy apropiado entonces fue que el apóstol Pablo usara la frase inescrutables riquezas de Cristo. Así que tengo 3 aplicaciones para ustedes en esta mañana. Primero quiero preguntarles, ¿qué piensa usted de sí mismo? Respóndalo en su interior. Ya hemos enfocado lo que Pablo piensa de él. Ahora pues, ¿qué pensamientos le vienen a la mente cuando usted piensa en usted mismo? ¿Ha descubierto la gran verdad fundamental de que es usted un gran pecador? Un pecador culpable a los ojos de Dios. Hay un clamor fuerte e incesante de que haya más escuelas que eduquen, claro. Necesitamos más universidades. Pero de por seguro que no hay una ignorancia tan común y tan dañina como el desconocimiento de nosotros mismos. Sí, los hombres pueden saber mucho de arte, de ciencia, de idiomas, de economía, de política, del arte de gobernar, incluso de teología. No obstante, ser tristemente ignorantes en cuanto al estado de su corazón y de su posición delante de Dios.
tenga por seguro que ese autoconocimiento, ese conocimiento de quién somos realmente, ese es el primer paso hacia el cielo. Conocer la perfección inconmensurable de Dios y nuestra inmensa imperfección, ver nuestras propias faltas e inconmensurable corrupción es el ABC de una fe salvadora. Cuanta más luz real tengamos, más humildes seremos y mejor comprenderemos el valor del Evangelio de Cristo que tantos desprecian. El que tiene la peor opinión de sí mismo y de sus propias acciones es quizás el mejor cristiano delante de Dios. Sería bueno si muchos pudieran orar noche y día esta sencilla oración. Señor, ayúdame a verme a mí mismo. No ayúdame a amarme a mí mismo. Ayúdame a verme a mí mismo. Cuán pecador soy y cuán necesitado estoy de ti. Cuando veamos quiénes somos nosotros mismos en realidad, entonces, hermanos, Cristo será un manantial para nosotros. En segundo lugar, ¿qué piensa usted de los siervos de Cristo? ¿Qué piensa usted de los siervos de Cristo? No le estoy preguntando acerca de algún pastor perezoso, mundano e inconstante, un guardia dormido ni un pastor infiel. No le estoy preguntando de eso, estoy citando a Ray. Le pregunto acerca del siervo fiel de Cristo, quien expone honestamente el pecado y hace que nos remuerda la conciencia. Tenga cuidado cómo contesta esta pregunta. En la actualidad, a demasiadas personas les gustan los pastores que profetizan cosas buenas y se abstienen de hablar del pecado. Prefieren a los predicadores que alimentan su orgullo y complacen su gusto intelectual. Les gusta oír a los que nunca hacen sonar una alarma, ni les dicen nada de la ira que vendrá. Cuando Acab vio a Eliseo, le dijo: ¿me has hallado, enemigo mío? Cuando Acab le mencionaron al profeta Micaías, exclamó: le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Ay, en este siglo existen muchos como Acab. Les gusta el ministerio de un pastor que no les hace sentir incómodos, ni los manda inquietos a casas. ¿Cómo es usted? Créame, el que más verdades les dice, ese es su mejor amigo. El que más verdad le dice, mejor amigo es. Por último, ¿qué piensa de Cristo? A sus ojos, ¿Él es grande o es pequeño? ¿Él ocupa el primero o segundo lugar en su estima? ¿Está Él delante o detrás de su iglesia? ¿Dónde está en su corazón y en su mente? Al final de cuentas, esta es la pregunta más importante que se puede hacer. El perdón, la paz, la conciencia tranquila, esperanza en la hora de la muerte y el cielo mismo dependen de esta respuesta. Saber de Cristo es vida eterna. Estar sin Cristo es estar sin Dios. Dice el apóstol Juan: el que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene a Dios no tiene la vida. Los amigos de una educación netamente secular, los defensores entusiastas de la reforma y el progreso, los adoradores de la razón, el intelecto, la mente y la ciencia pueden decir lo que quieran y hacer todo lo que quieran para arreglar el mundo, pero descubrirán que sus esfuerzos son siempre en vano si no tienen en cuenta la caída del hombre y si no hay lugar para Cristo en sus planes. Oh, si la gente al menos pudiera ver y reconocer la corrupción de la naturaleza humana y lo inútil que son los esfuerzos para mejorar al hombre que no se basan en el sistema curativo del Evangelio. Sí, la plaga del pecado está en el mundo y no hay agua que pueda curar esa plaga excepto la que fluye de la fuente para todo pecador, el Cristo crucificado. Así que en resumen, ¿de qué vale la vanagloria?
Como dijo un gran teólogo en su lecho de muerte, todos estamos despiertos a medias. Primera de Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Pero cuando despertemos a su imagen en el más allá, nos sorprenderemos de que lo que veíamos tan imperfectamente, y que lo amábamos tan poquito. Entonces podremos decir, tengo todo y en abundancia y no quiero más. Me es suficiente que Cristo murió por mí en la cruz, que intercede siempre por mí a la diestra de Dios, que Cristo mora en mi corazón por fe, que Cristo pronto vuelve para recogerme a mí y al resto de su pueblo para no volver a partir. Sí, Cristo es suficiente para mí. Teniendo a Cristo, hermanos, tengo las inescrutables riquezas. Y terminamos con un poema. Los bienes que tengo vienen de su mano. Y si hay algo malo, me ayuda bien. Si Él es mi amigo, todo lo tengo. Si no es mi amigo, estoy en pobreza. Si gano en la vida o pierdo también, lo único que importa es tenerlo a Él. Mientras viva en la tierra, no todo tendré. A medias lo conozco, a medias lo adoro. Tan solo una parte de su amor percibo. Mas cuando en la gloria un día me encuentre, completamente su gloria veré. Diré con un canto inspirado en su amor, estoy satisfecho. Él es mío y yo soy de Él. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo. Amén.